Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Con el deseo de que se encuentren muy bien, de que te encuentres muy bien, gozando de salud, de la compañía de tus seres queridos, o bien que si estás pasando por algún problema tengas la mejor actitud y no te falte la fe, te doy la bienvenida a este programa en el que estamos tratando el tema de cómo vencer las preocupaciones. Y para ir a cosas prácticas directamente, yo te voy a invitar a que cuando tengas un problema, tomes en cuenta estas 4 preguntas. Primera, ¿en qué consiste el problema? Si es posible, escríbelo para que puedas resumir el asunto que te preocupa. Segunda, ¿cuál es la causa de este problema? Pero no dediques tiempo a decir que la gente es mala, o que tienes mala suerte, o que las circunstancias son terribles. No. Tú simplemente escribe cuál ha sido la causa, el origen de este problema. Tercera, ¿cuáles son las soluciones posibles del problema? Y aquí esto es muy importante, porque mucha gente cuando tiene un problema simplemente discute, se acalora, pero después olvida el problema. Aquí se trata de ir escribiendo algunas soluciones que se te vayan ocurriendo. Cuarta, ¿cuál de esas soluciones que escribiste vas a poner en práctica desde ahora? Por lo tanto, no es seguirle dando vueltas al problema en la mente, atormentándote inútilmente, sino proponer una solución concreta. Claro, para eso escribiste antes quizás 1, 2, 3, 4, 5, y de esas que hayas escrito vas a ir eligiendo la que sea la más conveniente. Esto lo puso en práctica una persona que tenía constantemente problemas en su empresa, y a partir de que lo hizo, los problemas disminuyeron notablemente. O mejor dicho, los problemas se enfrentaron con mayor sabiduría y por lo tanto se fueron resolviendo. Así que cuando sientas que te atacan las preocupaciones por un problema, recuerda estas preguntas. Primero, ¿en qué consiste el problema? Lo escribes. Segundo, ya no pierdes tiempo y vas directamente a escribir cuál es la causa del problema. Tercer punto, empiezas a buscar soluciones posibles y las escribes también. Y el cuarto punto es empiezas a trabajar en aquella solución que hayas elegido. Y ahora continuamos con nuestro siguiente tema, cómo expulsar el hábito de la preocupación de tu mente. Tú recuerdas que un hábito es algo que se consigue repitiendo muchas veces la misma acción. Por eso hay hábitos buenos y hábitos malos. Una persona que empezó a fumar y sigue fumando y fumando y fumando, ya tiene un hábito que se llama vicio porque es algo malo. Pero una persona que empieza, por ejemplo, a hacer ejercicio un día y continúa haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, va a tener un hábito que se llama virtud. En el caso de una persona que se ha acostumbrado a preocuparse un día y el otro 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 por los problemas, en lugar de buscar soluciones concretas, en lugar de buscar opciones de cómo resolverlos y no estarle dando vuelta y vuelta y vuelta al problema, pues lo que ha hecho es un vicio, un hábito negativo. Y vamos a comenzar con esta solución para un desesperado. Esta narración la hizo Pepe Sierra en una de sus clases. La tragedia llamó 2 veces seguidas a nuestro hogar. Teníamos una hijita que era nuestra adoración. Después de 4 varones, Dios nos había regalado una linda niña y ahora tenía ya 9 años y era la gran alegría de nuestro hogar. Pero una mañana, al ir a despertarla para que se levantara y se preparara para ir al colegio, la mamá descubrió con verdadero terror que estaba muerta.
Nunca en mi vida había sentido un peso tan grande y apabullador como el de esta terrible noticia. Y nunca, como en esta ocasión, lloré tanto y por tantos días. En honor de aquel angelito que había volado a la eternidad, llevamos todo el mobiliario de su habitación a una familia sumamente pobre y regalamos todos sus numerosos y hermosos vestidos y juguetes a niños de familias supremamente necesitadas. Un sacerdote nos consoló con aquella palabra que dijo David cuando murió uno de sus hijos: «A donde esta persona se fue, iré yo también un día». Esta esperanza de encontrarnos otra vez, un día y para siempre, con nuestra inolvidable hija, nos trajo consuelo y paz. Pero vendría un segundo golpe. Sucedió que una mañanita el hijito menor amaneció con fuerte fiebre y por más médicos y medicinas que le conseguimos, en 5 días lo perdimos también. Esta doble desgracia me pareció imposible de soportar. No me sentía capaz de aguantar tan enorme peso de tristezas. Perdí por completo el apetito y pasaba las noches sin dormir. Me parecía sentir una pena semejante a la que sufrió Jacob, el de la Biblia, cuando desapareció su hijo preferido, José. Mis nervios estaban deshechos y hasta el deseo de seguir viviendo se me iba disminuyendo. Acudí a los médicos, uno me recetó unas pastillas para dormir y el otro me aconsejó hacer un viaje. Tomé las pastillas, hice el viaje y seguí igual de enfermo de los nervios. Si alguno ha experimentado en su vida lo que es estar todas las 24 horas del día con una idea fija en la cabeza, con un recuerdo amargo en la memoria, atormentándolo a uno como si fuera un alacrán que te pica y dejándote en la piel su veneno, entonces podría medir lo que era mi angustia y mi dolor. 2 hijos muertos en poco tiempo. Pero vino la solución de un pequeño. Dios, que es bueno y que siempre escucha las oraciones, atendió las continuas súplicas que yo le hacía pidiendo su ayuda y su consuelo, y me envió la solución por medio de un niño de pocos años. Un día, cuando yo estaba sentado en una butaca, rumiando amargamente mis tristezas, se me acercó mi hijo y me dijo: «Papá, ¿quieres ayudarme a fabricar una barca para remar en el lago?». Yo no tenía ganas de construir una barca. En verdad, no tenía ganas de nada, pero mi hijo, Giovanni, es muy perseverante e insistente. Finalmente acepté ayudarle en la construcción de su anhelada barca. Durante horas y horas trabajamos en aquella construcción, aprovechando todas las tablas que teníamos ahí guardadas. Hacía mucho tiempo que yo no sudaba, y aquel día sudé a chorros. Cortar tablas, tomar medidas, clavar puntillas, tapar las rendijas con materiales impermeabilizantes, echar barniz, cepillar y cosa curiosa. Durante todas aquellas horas no me acordé ya de mi hijita muerta ni del pequeñín que se me había ido al otro mundo. Por primera vez en varias semanas estuve durante mucho tiempo, por largas horas, con el cerebro lleno de paz y de tranquilidad, y rendido de cansancio, pude dormir toda la noche tranquilamente. Con aquel trabajo tan interesante, había logrado desterrar de mi espíritu por todo un día y una noche a la terrorífica preocupación. Este maravilloso descubrimiento me sacó de mi letargo, de mi somnolencia triste y prolongada. Este descubrimiento fue como la primera meditación que pude hacer después de varias semanas de desesperanza. Comprendí, como seguramente muchos lo hacen, que es difícil vivir pensando en preocupaciones cuando se está haciendo algo que exige planes y meditación y trabajo y consagración. La construcción de aquella barca había logrado desterrar por varias horas a la preocupación y a alejarla de mi espíritu. Y desde aquel día tomé una decisión muy provechosa. Voy a tratar de mantenerme siempre ocupado. Empecé a dar vueltas por la casa para investigar
qué cosas pendientes tenía que hacer. Había infinidad de objetos que necesitaban reparación, armarios de libros a los cuales les faltaba alguna tabla, persianas o cortinas que no corrían bien, cerraduras medio trabadas, llaves de agua que goteaban, en fin. Aunque parezca mentira, encontré varias docenas de objetos que necesitaban reparación y comencé a dedicarme a arreglarlos. De esta manera, durante los últimos 2 años he realizado todas estas tareas. Además, he llenado mi vida de actividades estimulantes. Cada semana dedico varias horas a enseñar en una escuela nocturna, ayudo a las actividades cívicas de la acción comunal de mi barrio, colaboro en recoger ayudas para la Cruz Roja y estoy tan ocupado que ya ni me queda tiempo para preocuparme. Pero nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos después del corte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. Para ti que por tus problemas de salud o por otras causas ajenas a tu voluntad, no puedes asistir a la misa dominical de tu comunidad, Grupo Fórmula transmite la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos los domingos a las 2 de la tarde, aquí, en 1470. Qué alegría reunirnos en el día del Señor, el domingo, día en que Cristo resucitó, para celebrar precisamente su resurrección, que finalmente es el centro de nuestra vida de fe. Al reunirnos en nombre del Señor. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior, la historia que escuchamos ya nos deja una lección. Cuando las preocupaciones te estén venciendo, ponte a hacer algo, porque el trabajo es una terapia maravillosa. Pero ahora vamos con la fórmula de Churchill. Y es que, durante la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron al conocido jefe de los ingleses Winston Churchill si no le preocupaban las terribles responsabilidades en una guerra tan tremenda y peligrosa. Y él respondió: trabajo 18 horas diarias y estoy tan ocupado que no tengo tiempo para preocuparme. Esta sí que es una fórmula interesante. Estar tan ocupado, tan ocupada, que no te quede tiempo para preocuparte. Regresamos a lo mismo de la conclusión anterior. Cuando tengas preocupaciones, trata de hacer algo, que tu mente se distraiga. Vamos ahora con la historia del muchacho del aburrimiento. Un joven vivía lleno de preocupaciones que lo llenaban de tristeza y fue a contarle su dolorosa situación a su superior, que era el gran educador San Juan Bosco. El santo llamó a varios de sus maestros y les recomendó algo: traten de que este joven esté siempre ocupado. Así lo hicieron, y uno le encomendó que hiciera de árbitro en un partido de deportes, otro le encargó que repartiera frutas a los internos, un tercero lo mandaba a mover los pupitres de un sitio a otro, y el cuarto maestro lo puso a pintar varios mapas. Al cabo de un mes, don Juan Bosco se encontró con aquel jovencito y le preguntó: ¿sigues todavía lleno de preocupaciones? Y el joven le respondió: ¿y con qué tiempo? Ya no tengo tiempo de preocuparme. El gran pedagogo San Juan Bosco sabía muy bien que estar bien ocupado libra de vivir preocupado. Y ahora vamos a hablar de un inventor. El inventor pobre que logró triunfar. ¿Quién fue? Carlos Kettering,
Él tuvo el honor de inventar los cambios automáticos para los automóviles, pero tuvo que dedicar muchas horas y grandes esfuerzos para lograr conseguir su gran invento. Este hombre era tan pobre que tenía que trabajar en un establo haciendo sus ensayos. Gastó todos sus ahorros y hasta tuvo que empeñar varias cosas para poder conseguir los implementos que necesitaba para sus trabajos de inventor. Un día, cuando ya era rico, famoso y vivía en una posición bastante holgada, le preguntaron a su esposa: «Disculpe, ¿ustedes no se preocupaban cuando estaban en semejante situación tan angustiosa, cuando su esposo tenía que trabajar en un establo?» Y ella respondió: «Yo sí me preocupaba, y tan fuertemente que hasta se me iba el sueño. Pero él, mi esposo, vivía tan absorbido en su trabajo que no tenía tiempo para preocuparse. Con razón logró pasar de ser un hombre sumamente pobre a ser vicepresidente de la más grande compañía automotriz del mundo, la General Motors, y director del departamento de investigaciones de esa compañía. Y es que, en vez de dedicarse a preocuparse, se dedicaba a trabajar». Nuevamente, la misma enseñanza. Y vamos ahora a hablar de Louis Pasteur, inventor de las vacunas, que decía: «La paz se puede encontrar en las bibliotecas y en los laboratorios». ¿Y por qué se encuentra paz en esos lugares? Porque los que se dedican en verdad a leer en las bibliotecas o a investigar en los laboratorios están por lo general tan totalmente sumergidos en sus tareas que no tienen tiempo para preocuparse. Los investigadores raramente padecen desequilibrios nerviosos. No pueden permitirse esos lujos. Bueno, otro tip que podríamos encontrar aquí es: cuando estés preocupado, ponte a leer. Estamos hablando, por lo tanto, de una ley que no tiene excepciones. ¿Por qué un remedio tan sencillo como el de estar muy ocupado puede alejar una preocupación? A causa de una ley muy segura de la psicología que siempre se cumple sin ninguna excepción. Y esta ley dice: en el cerebro de una persona no pueden estar dos pensamientos al mismo tiempo. Te lo repito. En el cerebro de una persona, en el tuyo, en el mío concretamente, no pueden estar dos pensamientos al mismo tiempo. ¿No me crees? A ver, pues ponte a pensar entonces en la estatua de un héroe que hay en tu ciudad y al mismo tiempo ponte a pensar en lo que tienes que hacer mañana por la mañana. A ver, piensa en la estatua y piensa en lo que tienes que hacer mañana. Vas a ver que logras pensar en las dos cosas, pero sucesivamente, una después de la otra, pero no en las dos al mismo tiempo. En el cerebro no caben dos ideas al mismo tiempo, tiene que venir la una después de la otra. Y así sucede también en el campo de las emociones. No es posible que al mismo tiempo te muestres entusiasmado con algo interesante que estás haciendo y abrumado por una preocupación. Una de estas dos emociones expulsa, saca, echa a la otra. Esta sencilla ley de la psicología fue la que hizo que en la última guerra los médicos aconsejaran a los comandantes de los batallones que cuando los soldados no estuvieran batallando, trataran de mantenerlos siempre ocupados en actividades que los entusiasmaran o que los distrajeran, porque así lograban apartar de su cerebro la preocupación dañina de la batalla que habían tenido o de la que iban a tener. Y así en los tiempos libres les organizaban olimpiadas, competencias deportivas de toda clase, carreras de encostalados, salones de lectura, sacar fotografías, pintar, pescar, funciones de teatro con payasos y cantantes, etc. Y todo esto para que tuvieran el menor tiempo posible para dedicarse a rumiar en su cerebro la preocupación que les daba la batalla siguiente o la que habían tenido en el pasado. De esta manera se liberaban de la neurosis, que no es otra cosa que tener una idea constante que se repite en la mente. Eso es una neurosis. Y si crees que esto es muy moderno, te voy a decir que no.
Y por esto te voy a hablar de la terapéutica del trabajo. Porque los antiguos griegos llamaban terapéutica a la ciencia que enseña los medios para tratar y curar una enfermedad. Y los médicos modernos llaman terapéutica del trabajo al método de emplear el trabajo como una medicina, como un medicamento para curar la tristeza y la depresión. Y esta ciencia, como te he dicho, no es cosa nueva. Ya 500 años antes de Cristo, los médicos griegos la practicaban y la aconsejaban como algo sumamente útil porque produce resultados excelentes. Por eso los griegos no solamente tenían cliné, que significa cama, de donde viene la palabra clínicas, sino también tenían teatros. ¿Para qué? Para que la gente que tenía problemas, preocupaciones, fuera al teatro, se divirtiera, reflexionara sobre los distintos temas que se presentaban allí y también los ponían a hacer ejercicio físico. Por eso a esto le llamamos la terapia, la terapéutica del trabajo. Y hasta en los sanatorios mentales se toma en cuenta esto. Cuando en tiempo de Franklin, en 1774, un visitante extranjero observó que en Filadelfia, en una casa de enfermos mentales, hacían que cada enfermo estuviera ocupado en algo, por ejemplo, tejer, pintar, barrer, lavar, etc., al principio creyó que aquello era un modo de explotar a los pobres enfermos. Franklin se molestó y dijo: ¿qué es esto? Están explotando a los enfermos, los ponen a pintar, a barrer, a lavar. No es posible. Fue entonces que los médicos, los directivos le explicaron que cuando una persona está dedicada a un trabajo que le absorbe y le entusiasma, olvida durante ese tiempo muchas de las preocupaciones que le están enfermando mentalmente y se va curando de sus enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque el trabajo es un sedativo o apaciguador de los nervios. Volvemos nuevamente a lo mismo. Y esto yo lo he comentado también en mis cursos de tanatología. Imagínate, cuando una persona pierde a un ser querido, su mente está pensando: ya no está conmigo, ya no lo voy a poder abrazar, ya no la voy a poder escuchar, ya no vamos a estar las Navidades juntos, ¿qué va a hacer de mí? O bien, por ejemplo, cuando un hijo o una hija se casa. ¡Ay, ese hijo, esa hija que estaba conmigo todo el tiempo ya no va a estar en casa! ¿Y ahora a qué me voy a dedicar? Y ahí está la preocupación. O cuando a alguien le acaban de dar la noticia de que tiene cáncer. Ahí está la idea, una y otra, el pensamiento negativo, la preocupación en la mente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona tiene que pensar en otras cosas. Por eso la terapia laboral, la terapéutica, la terapia del trabajo es algo muy importante. La ociosidad, se dice, es la madre de todos los vicios y también de la preocupación. Así que a ponerse a trabajar. Y además, recuerda que tú nunca estás solo o sola porque Dios siempre, de una u otra manera, se hace presente en tu camino. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián.
ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros y nosotros seguimos con nuestro tema. Los psiquiatras están convencidos de que uno de los métodos más seguros de alejar a la preocupación es dedicarse a una ocupación que absorba y entusiasme. Esto lo comprueba el poeta Longfellow, a quien se le murió la esposa de un momento a otro. Al principio, él se dejó vencer por la desesperación y parecía que iba a enloquecer. El recuerdo de la muerte de su amada esposa no lo dejaba en paz. Pero, afortunadamente, sus 3 hijos necesitaban atención y Longfellow se convirtió para ellos en padre y madre. Los llevaba de paseo, les contaba historias, les ayudaba a hacer las tareas que les dejaban los profesores, jugaba con ellos y todas esas obligaciones lo mantuvieron tan ocupado que se fue olvidando de su angustia y reconquistó la paz de su espíritu. Mientras los niños estaban en la escuela, él se dedicó a traducir la Divina Comedia de Dante y luego escribió todas esas experiencias en un bello libro que se titula La Hora de los Niños. Él practicó lo que aquel otro hombre famoso, Tennyson, dijo cuando se murió su mejor amigo: tengo que dedicarme totalmente a la acción si no quiero marchitarme por la desesperación. La señora Berta González reafirma lo que te estoy diciendo por lo que ella misma comenta. A su hijo, que vivía en Estados Unidos, lo enviaron al servicio militar en una zona de gran violencia y de continuo peligro. Ella confiesa que casi perdía la salud por la preocupación porque su mente se preguntaba este tipo de cosas. ¿Dónde lo van a colocar? ¿Lo irán a matar los guerrilleros? ¿Estallará una bomba que le quite la vida? ¿Le tenderán alguna emboscada? Y ella comenta que en ese tiempo su preocupación le hacía bajar y bajar de peso, no podía ni siquiera dormir, por lo que se dio a la tarea de ocuparse. Y afortunadamente le ofrecieron un trabajo como vendedora en un gran almacén. Ella escribe: como vendedora me vi inmediatamente en un torbellino de actividad. Clientes que me hacían preguntas acerca de los precios, tamaños y colores. No me quedaba un minuto para pensar en algo que no fueran mis oficios de vendedora. Cuando llegaba la noche, no tenía tiempo sino para pensar lo mucho que me dolían los pies y para desear ir lo más pronto a descansar en mi cama. Apenas cenaba, me iba a la cama y era tal mi cansancio que quedaba profundamente dormida. Esto
hacía que ya no tuviera tiempo para preocuparme. Había hecho un práctico descubrimiento. Las preocupaciones se alejan cuando uno está ocupada, pero ocupándose en trabajos que lo hagan pensar y lo distraigan, no ocupando la mente en preocupaciones. Por su parte, el autor del libro titulado El arte de olvidar lo desagradable cuenta cómo una mujer que perdió a su marido en un accidente aéreo y ella quedó reducida a una silla de ruedas, logró superar su tristeza dedicándose a dar conferencias a la gente sencilla, y entre el trabajo por preparar la conferencia y el esfuerzo por darla, logró tener suficientemente ocupada la mente, por lo que ya no tuvo sentimientos de desesperación ni estar pensando en sus antiguas desgracias. Y repetía lo que ya había dicho el famoso Tennyson: tengo que dedicarme totalmente a la acción si no quiero marchitarme en la desesperación. Ahora te voy a hablar de el hombre que vivió debajo de las nieves. Sí, el almirante Byrd, famoso explorador del Polo Sur, narra cómo tuvo que vivir durante 5 meses totalmente solo bajo las inmensas nieves que cubren el polo. A 150 kilómetros de distancia no había ni una sola persona más. El frío, comenta, era tan terrible que el aliento de la nariz se congelaba al salir. Los días eran tan negros y oscuros como las noches. Se preguntaba, ¿qué hacer para no desesperarse en esa soledad tenebrosa? Pues cada noche, antes de acostarse, hacía el plan de trabajo para el día siguiente. Por ejemplo, 1 hora para construir el túnel de escape, 2 horas para componer el trineo, 1 hora para arreglar el sistema de calefacción, 2 horas para preparar alimentos, 2 horas más para leer o meditar. Y escribió en su libro titulado Soledad: era maravilloso engañar el tiempo de esa manera. Sin esto, mis días se hubieran convertido en una verdadera desesperación. Sin una ocupación que me entretuviera y entusiasmara, mi vida se habría desintegrado por el aburrimiento y la preocupación. Cabot, otro hombre famoso, en su libro ¿Para qué vivir?, afirma: como médico, he podido constatar muchísimas veces que el trabajo cura de la tristeza y aleja la preocupación, libra de temores y dudas y produce una agradable confianza en sí mismo. Ahora comprendo por qué los antiguos llamaban al trabajo una verdadera medicina. Así es, si tú y yo no nos ocupamos, si nos limitamos a rumiar nuestras penas, nos vamos a llenar de polilla en el alma. Una polilla que va a destrozarnos como ese animalito destruye las telas. La polilla que se llama inercia, desocupación, incapacidad de dejar el estado de reposo, quita muchas fuerzas a la voluntad. Y es lo que le sucedió al doctor Luis Delgado de la Frutera Internacional. Lo cuenta él mismo de la siguiente manera, te lo voy a leer. Teníamos una gran cantidad de fresas, piñas y demás frutas enlatadas, y las ventas habían disminuido notablemente. Empecé a preocuparme y el sueño se me fue. Y el apetito también. Traté de aumentar las ventas, pero estas permanecían muy bajas y los préstamos que nos habían hecho los bancos llegaban al final de su plazo. Yo vivía preocupado noche y día y empecé a adquirir la mala costumbre de estar preocupado. Notaba que mi salud se me estaba deteriorando, pero yo seguía preocupado. Fue entonces cuando tomé una resolución que fue mi salvación. Este modo de vida que me curó del insomnio y alejó mis preocupaciones consistió en ocupar todo mi tiempo y ocuparlo de tal manera que los trabajos que tenía que hacer reclamaban toda mi atención y no me dejaban tiempo para preocuparme. Hasta entonces había estado trabajando 8 horas al día. Ahora trabajaba 14 y hasta 15 o 16 diariamente. Iba a la oficina a las 8 de la mañana y permanecía allí hasta bien entrada la noche. Me encargué de nuevos deberes y de nuevas responsabilidades, de tal manera que cuando llegaba a la casa muy tarde por la noche,
estaba tan agotado que caía en la cama y me dormía en unos cuantos segundos. Seguí este programa por unos 3 meses y en ese tiempo logré dejar la mala costumbre de preocuparme, por lo que volví al trabajo normal de 8 horas diarias. Esto ocurrió hace 18 años. Desde entonces no he vuelto a padecer insomnios ni a practicar la dañosa costumbre de vivir preocupado. ¿Y qué creen? Mi compañía frutera ha seguido progresando, gracias a Dios. Estas últimas historias nos hacen entender que quienes no las cuentan trabajaron tanto tiempo para hacer a un lado las preocupaciones que cuando llegaba la noche simplemente no tenían tiempo para preocuparse. Y con esto respondo a algunas personas que en este momento se estarían preguntando: Padre, sí, ya entendí que la ocupación va a hacer que mi mente esté trabajando y que la preocupación no venga, pero ¿qué va a pasar cuando vengan los momentos de descanso? ¿Qué va a pasar cuando ya deje de hacer lo que estoy haciendo como trabajo? ¿Va a venir la preocupación otra vez? No, porque usted va a estar tan cansado, vas a estar tan cansado o tan cansada que vas a llegar a la cama simplemente a dormir. Y cuando te levantes, como tienes en tu mente, tengo que levantarme a trabajar, tienes que hacer proyectos, tienes que hacer horarios o algo así, pues tu mente no va a tener por qué preocuparse. Así que ahí está la respuesta a aquella gente que dice: y en los momentos libres y en los momentos de descanso, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a un breve corte, pero yo siempre te recuerdo que tú nunca estás solo, porque Dios siempre, de una o de otra manera, se hace presente en tu camino. Vamos a un breve corte y regresamos para el segmento final. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 77 44 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya a la parte final del programa, al bloque último, y quiero comentarte que sobre lo que hemos estado hablando el día de hoy, también lo retomo yo, o mejor dicho, lo tomo porque es un curso anterior, lo tomo en el curso de tanatología. Y le comento en este curso particularmente a aquellas personas, especialmente a los hijos de la esposa o el esposo que lamentablemente acaba de quedar viudo o viuda y son personas mayores de edad. Mamá, no vayas al mercado, yo voy por la comida. Mamá, no le des la comida al pajarito, yo me encargo de darle de comer. Mamá, papá, no hagas esto porque yo te voy a hacer todo. Yo entiendo que los hijos, en su afán de que el papá o la mamá no sufra, tratan de resolverles la vida. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Un gran daño. ¿Por qué razón?
Porque si el papá está dejando de hacer las actividades normales que tenía que hacer, si la mamá se levantaba y preparaba el desayuno y le daba de comer a los pajaritos y después se ponía a barrer alguna parte de la casa y después se ponía a tejer o hacía alguna otra cosa, ¿en qué estaba la mente de aquella persona? En una ocupación. De tal manera que si usted como hijo o hija, quizás con el deseo positivo de ayudarle a su papá o a su mamá, pero le quita la ocupación que tiene, en ese momento va a hacer que su papá o su mamá esté pensando todo el tiempo en la pérdida. Y lo mismo sucede también en el caso de los niños. A veces el niño tiene que hacer la tarea, tiene que ir a la escuela, tenía que ir al equipo de fútbol, tenía que hacer tal o cual cosa y lamentablemente perdió a su mascota, que recuerda es una pérdida para un pequeñito, muy importante porque los niños se encariñan mucho con los animales. O bien el niño tiene una pérdida porque lo cambiaron de escuela o porque se murió alguien y entonces, no, vete a tu cuarto para que estés ahí durmiendo, descansando. ¿Qué va a pasar con ese niño? Su preocupación, que a usted le parecerá quizás muy pequeña porque ¿cómo me voy a adaptar a la nueva escuela? O ¿cómo le voy a hacer para vivir sin mi perrito? Bien, este tipo de cosas. O peor aún, ¿cómo le voy a hacer para aceptar que mi abuelita ya no está con nosotros? Bueno, ese niño, en lugar de tener la mente ocupada, va a estar pensando en su pérdida, cuando si usted lo hubiera mandado al fútbol, lo hubiera mandado a su clase ordinaria, lo pusiera a pintar, a hacer alguna actividad, ese niño sanaría más fácilmente de la pérdida por la que lamentablemente está pasando. Recuerde, siempre que hay un duelo, la mejor terapia es la ocupación. Por eso también en mi curso menciono que hay una gran diferencia entre una viuda que después de que muere su marido toma las riendas del trabajo, del comercio que tenía y empieza a atender a los clientes y hace los pedidos y todo, a otra viuda que después de que muere el marido se queda todo el tiempo en casa sin hacer nada. La primera por la actividad, la primera por la ocupación en su mente, va a vivir más rápidamente el duelo, va a liberarse más rápidamente de las situaciones negativas y va a enfrentar la vida de la mejor manera. En cambio, la segunda, la que está sin hacer nada, ahí está su mente trabajando, llevando ideas negativas que no le permitan vivir. Recuerden, amigos, amigas, la terapia laboral, como lo decían los griegos, es importante. Y hasta San Pablo dice en el Evangelio, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Por qué? Pues porque el trabajo, además de ser un servicio que ayuda a la comunidad, que transforma las cosas y da un sentido de orgullo, también permite que la mente no esté de ociosa. Recuerden que la ociosidad es la madre de todos los vicios y un vicio puede ser también estar rumiando las preocupaciones. Un vicio es un hábito y un hábito se forma porque una persona está repitiendo una y otra vez los problemas en lugar de estar proponiendo, como dijimos al principio del programa, un análisis del problema, cuál es el problema, ya lo detecté, cuáles son las posibles soluciones y después tomo una decisión adecuada. Y mientras tomo esta decisión o mientras los resultados van viniendo, tengo mi mente ocupada también a través de un trabajo, a través de la terapia laboral. Y otro problema que actualmente existe es la depresión. Es cierto, la depresión puede venir por una pérdida importante, por alguna frustración, por alguna relación lamentablemente que no funcionó. Es lo mismo. Su hija a lo mejor terminó con el novio y está triste. No deje que esté ahí echada, como se dice popularmente, en su cama, acostada en su cama. Que le ayude a hacer algo, que se ponga a pintar, que se ponga a escribir, que se ponga a hacer algo, a hacer ejercicio, porque además el ejercicio, recuerde que provoca, como dicen los especialistas, endorfinas que hacen que uno se sienta muy bien. Esta liberación de sustancias de nuestro cuerpo hace que la persona se sienta sumamente bien. Se podrá sentir uno cansado, pero se siente uno muy satisfecho. Como aquellos jóvenes que van al gimnasio, tienen una preocupación
y cuando salen del gimnasio llegan con un mejor humor. Alguna depresión, no importa la edad que sea, a trabajar. Padre, es que mi mamá o mi abuelita ya están muy deprimidas, pero casi no se mueven. Están en silla de ruedas o no tienen la posibilidad ya de caminar. Bueno, entonces, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que tengan la mente activa? A lo mejor no puede moverse, no puede pararse, pero ¿qué tal si le da a usted unos ganchitos y un poquito de estambre? Y ahí va a estar en el 2 de frente, 2 de vuelta y 1 revés y quién sabe qué. Ya con eso tiene la mente activa. ¿Qué otra cosa puede hacer? Que se ponga a rezar, por ejemplo, el rosario. La mente, al estar repitiendo, va a estar también ayudando a algo. ¿Qué otra cosa? Abuelita, ¿me cuentas por favor cómo eras cuando eras pequeñita? Acuérdese, la mente no puede tener 2 pensamientos al mismo tiempo. Si para tener que contarle a usted qué travesuras hacía de niña, o cómo hizo tal cosa, cómo construyó su casa, en fin, bueno, en ese momento cuando le empiece a contar esto que además a los adultos les gusta tanto contar, va a ser que la idea de la preocupación, del desgano de vivir, se vaya a un lado. No hay tarea pequeñita, todas las tareas son importantes y pueden hacerse de acuerdo a la edad y a las posibilidades de cada persona. Pedir por los demás también es una muy buena acción. La mente está ocupada y esto es muy bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, los juegos. Los juegos también son muy buenos. Está usted un poquito triste y las vecinas también, pues júntense y juegan a lo que se jugaba antes. Yo nunca supe cómo era aquello de las barajas, pero la canasta decían. O se ponen a jugar un dominó, o se ponen a jugar memoria, o se ponen a jugar cualquier cosa y la mente estará actuando adecuadamente. Y especialmente cuando hay momentos difíciles, como cuando se vive una pandemia, la gente que tiene en la mente, ay, ¿y qué tal si me contagio? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué tal si pierdo el trabajo? ¿Y qué tal si no encuentro lugar en una camilla? ¿Y qué tal si me pasa esto y lo otro? A mí me parece que es más conveniente tener un pensamiento positivo. En un video que acabo de subir recientemente, pequeñito, le digo a la gente, para que usted tenga una actitud positiva y no aparezca una enfermedad mental, haga que su mente esté activa. Y sobre todo con ideas positivas, buen humor. Póngase a contar chistes, ríase, hágale cosquillas a sus hijos, a sus hijas, para que esto libere las tensiones. Tenga lecturas de cosas maravillosas, historias bonitas, temas alentadores. ¿Qué otra cosa? Música alegre, póngase a bailar aunque usted esté solito por ahí. ¿Qué otra cosa? Cuando sea necesario, cuando sienta que las presiones ya están muy fuertes en usted, como la olla express, sáquela, platique esa presión que tiene, cómo se siente con alguien, con un amigo, una amiga, desahóguese y después, cuando sobre todo sea posible, tómese de la mano de Dios recordando que encontrar a un amigo que nos escucha, que nos entiende, que nos apoya, es una gran bendición. Por eso quiero recordar con este elemento, esta frase que trato de recordarte de vez en cuando. Recuerda que tú nunca estás solo. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre, de una o de otra manera, se hace presente en tu camino, en nuestro camino. Que tengan un maravilloso día y que Dios les acompañe. Hasta la próxima.